Saludamos al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Gracias, Catalina. Ministro que, como pueden escuchar, siempre madruga. Ministro de Hacienda, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Aló, buenos días. Ministro, ¿Aló? el ministro... ¿Cómo está? Buenos días, ministro. El ministro saliente, su colega Ocampo, el director técnico de la regla fiscal, el director de Fedesarrollo, varias voces coinciden en que no sería conveniente la propuesta de la ministra sobre el precio de la gasolina. ¿Usted está o no está de acuerdo con la ministra? Estamos en el tema de revisar las alternativas. Y en esa alternativa lo que yo le he dicho a la ministra es reunámonos con Ecopetrol y con el Comité de Regla Fiscal antes de plantear alguna solución. Sí, ministro, en línea con eso que usted acaba de decir, es decir, la gasolina va a seguir subiendo y esa propuesta de la ministra Irene Vélez, ¿usted no la ve muy viable? En este momento la gasolina, tal como está planteado, va a seguir subiendo, es lo que viene atrás, la gasolina corriente. La gasolina premium ya está en su tope, 20.000 pesos, y hay que empezar a tomar decisiones respecto al diésel. Entonces, estas reuniones de la mesa son importantes para hacer planteamiento respecto a qué seguimos haciendo con la corriente y con el diésel en los próximos meses. Sí, ministro, vea, usted acaba de llegar a su cargo y ya en el Congreso de la República lo están citando a un debate de control político justamente por este tema de la gasolina, a usted y también a la ministra Irene Vélez, y lo que dice una de las congresistas que está citando esto, Jennifer Pedraza, es que no es cierto que lo que se dice es del ministerio, que el consumo de la gasolina está concentrado en los hogares más ricos y súper ricos, sea totalmente viable, sino que lo que ella dice es que también los hogares vulnerables requieren de esta gasolina y ustedes en el gobierno no están pensando en eso. ¿Qué le responde a la congresista? Sí estamos pensando, precisamente lo que queremos es morigerar los efectos que se puedan tener sobre algunos segmentos de la población. Pero también estamos identificando que hay grandes consumidores y que hay unos consumos atípicos sobre los cuales tenemos que actuar para no darle subsidio a esos grupos. Y eso es el objetivo de estas mesas. Señor ministro, pero estamos viendo que el escenario se repite. Al exministro José Antonio Ocampo le tocó salir a arreglar varias salidas en falso de la ministra Irene Vélez y ahora a usted le toca pues matizar esa declaración que dio la ministra ante los medios de comunicación. ¿Está faltando coordinación desde el Ministerio de Minas y Energía para no hacer estos anuncios antes de reunirse con ustedes en el Ministerio de Hacienda? La ministra lo que hizo fue dar unas declaraciones con base en algunas reuniones previas antes de que yo llegara, mientras estuvo el ministro Campo, y yo me estoy enterando de qué han desarrollado en esas mesas y lo que le he propuesto es ampliemos la mesa con Ecopetrol y el Comité de Regla Fiscal y busquemos alternativas y no demos ninguna declaración hasta no tener propuesta. Pero ministro, usted habla de una mesa que se venía adelantando con el exministro José Antonio Campo, a quien tuvimos ayer en estos micrófonos y dijo que no estaba de acuerdo con esa alternativa. Sí, efectivamente, porque la alternativa es de mucho riesgo para la estabilidad fiscal y en eso es que es necesario que esa mesa la ampliemos, por eso incluyo al Comité de Regla Fiscal. Pero ministro, insistiendo un poco en la pregunta, estos debates que le toca a usted salir a dar públicamente para no generar más nerviosismo como lo que generan las declaraciones de la ministra, ¿no se debían dar internamente y después de esa discusión interna presentar lo que se va a hacer en un tema que obviamente compromete tanto al Ministerio de Minas como al de Hacienda? ¿No se debía primero reunir para dar la declaración? Por supuesto, pero yo estaba llegando, la ministra no había conversado conmigo. Efectivamente, la idea hacia adelante es hagamos declaraciones conjuntas. Ministro, quiero cambiarle de tema porque hace unos minutos estuvimos hablando con el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal y dice que ellos hicieron un análisis sobre la reforma a la salud. Estiman que debido a unos riesgos paralelos a ese proyecto de ley, pues puede costar mucho más de lo que ustedes habían proyectado. Ese presupuesto ustedes lo han vuelto a revisar y ¿qué responde a esa queja que tienen desde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal que se podría poner en riesgo la estabilidad fiscal del país? Precisamente con el Comité de Regla Fiscal estamos empezando a tener reuniones para poder revisar esos temas
Y lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Salud es que identifiquemos claramente dónde está el costo fiscal de la reforma y si el costo corresponde a lo que aquí se tiene proyectado o no, porque esa es la base del aval del Ministerio de Hacienda a las reformas. Ministro Bonilla, muchas gracias por atendernos y créame que entendemos la dificultad en este momento que usted afronta porque pues están pasando cosas en un despacho al que usted acaba de llegar sobre unas reuniones en las que usted no participó, pero que igualmente pues usted tiene que también manejar la diplomacia con una colega distinguida con la que usted no está de acuerdo, pero que tendrá que en una mesa ampliada pues explicar su posición, que al final es la última palabra en el gobierno, porque es Julio, el bolsillo de los colombianos, Alberto, al final es lo que diga el ministro. Pero es que el problema es que la declaración de la ministra abrió unas expectativas a los sectores que se consideran deprimidos y que no tienen la capacidad de pagar la gasolina al valor real. Y entonces sería volver a los subsidios por la puerta de atrás. Pero con la reclamación de los transportadores y los motociclistas, le crean al ministro de Hacienda de entrada un problema muy delicado de expectativa. Pero es que, Alberto, yo lo que he entendido es que eso no va a pasar porque sencillamente eso va directamente a la cuenta de Ecopetrol. Ojalá. Pues claro, ¿cómo van a poner a Ecopetrol a unos precios que no son... A girar... No, a vender a unos precios que no son competitivos? Es que Ecopetrol es una empresa. Descuadra la caja de Ecopetrol. Pero yo estoy seguro que el ministro va a aclarar esta situación con la ministra. Y en esa mesa ampliada, Alberto, acuérdese la palabra, una mesa ampliada, se podrá aterrizar una realidad, y es que esa idea puede ser muy buena, pero no es viable para las finanzas del país. Creo entenderlo así, ¿no, ministro? Ministro. Señor, perdón. Sí, le decía que... el principal implicado en todo este proceso de las finanzas es Ecopetrol, porque es el productor de petróleo, el importador de petróleo para refinar gasolina, el importador de gasolina y el vendedor de la gasolina producida en el país. Todo el debate está planteado en términos de que si bien se importa gasolina y se paga precio internacional, la que se refina en Colombia tendría otros costos. Entonces aquí está la discusión sobre esa porción de gasolina que se refina en Colombia y que se vende al precio internacional. Ahí es donde está el subsidio. Ministro, respondiendo a la inquietud de Alberto, que hay una gente que no entiende todo este análisis técnico que usted sí sabe, hay una gente que está convencida que la gasolina va a bajar, y eso sencillamente no va a pasar, ministro. No, la gasolina tal como está, con el espacio que tenemos en el precio internacional, no va a bajar. Lo que podría suceder es que morigeremos el alza. Esperaremos el resultado de esa mesa de trabajo. Ministro, muchas gracias, muy amable. Gracias a la mesa de trabajo. Buen día. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.